formato nuevo que hicimos a nivel de rodaje fue el de La Sociedad de la Nieve. The Crown, también hemos hecho la serie. Spider-Man. Y también, bueno, a nivel de videoclips con Dua Lipa, yo producí, me acuerdo, un videoclip de David Guetta. Con Zetangana salía también, hemos rodado. Pasamos de ser dos personas que conocimiento visual cero a en 3-4 años ser la empresa referente en España. A nivel tecnológico estamos, es 100% fiable. Aquí la problemática es, volvemos a lo de antes, es la normativa. Yo he estado dando operaciones allí y llamar para activar el plan de vuelo y que te digan no. ¿De aquí a 10 años qué creéis que va a ser Amelia? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y esta semana nos adentramos en un tema que está alcanzando nuevas alturas tecnológicas. Estamos hablando de los drones y cómo estos están transformando industrias que antes no hubiéramos imaginado. Desde su origen como juguetes tecnológicos hasta su rol actual en la industria, los drones se han convertido en herramientas indispensables para tareas que, como veremos hoy, van desde la topografía de terrenos hasta la gestión de infraestructuras críticas. Pero, ¿y qué viene después? ¿Qué papel jugarán en el futuro y cómo se fusionarán con la automatización o la inteligencia artificial? Para resolver estas incógnitas contamos con dos profesionales que llevan años explorando y trabajando con esta tecnología. Bernardo Sapereira, que es el CEO, y David Ferré como CTO de Amelia Hub. Esta empresa ha conseguido combinar drones e inteligencia artificial para transformar cómo se captura, se analiza y se aplican datos visuales en diversas áreas. En esta charla exploraremos no solo cómo utilizan los drones hoy para resolver problemas complejos en sectores como la energía o la minería, sino también hacia dónde creen que puede evolucionar esta tecnología. Drones totalmente autónomos, aplicaciones que aún ni siquiera conocemos. Este episodio promete ser una mirada al futuro desde los ojos de quienes están impulsando la revolución tecnológica en las alturas. Así que preparaos porque vamos a despegar hacia el presente y el futuro de los drones. Bernardo, David, bienvenidos a Toque Ingenio. Gracias. Ya está, gracias. Hasta ahí ha llegado. Es que llevamos hablando tanto rato ya no sé qué vamos a decir. Es verdad, ¿eh? De hecho, siempre nos pasa lo mismo. Teníamos que haber grabado las 2 horas que llevamos antes y aquí decir, oye, pues gracias y punto, cortamos y vamos para casa y luego editamos porque ya nos lo hemos explicado todo. No sería malo, porque hemos hablado, es verdad, sí, hemos llegado a un montón de cosas. No pero lo bueno, esperábamos. Muy contentos porque es el primer podcast que hacemos. Es vuestra primera experiencia. Muy bien. Sí. ¿Delante de las cámaras? Sí. Detrás tenéis más, ¿no? Sí, detrás bastante más. Os iba a decir, vosotros a vosotros no os lo vais a reconocer, pero yo sí, sois expertos en drones, ¿no? Y me gustaría que me explicarais, si os acordáis, cuál fue vuestra primera experiencia con un dron. Si os lo regalaron cuando erais pequeños, lo comprasteis. O sea, vuestra primera introducción, me desvirgué con aquel dron, aquel DJI, el primer modelo que salió. ¿Os acordáis? Sí. Yo perfectamente, pero voy a dejar que David diga la suya. Sí, porque empezó un poco antes que yo. Sí, de hecho, esta experiencia, la empresa surgió de un poco mi afición. Yo era aficionado al radiocontrol desde muy pequeño. Tenía obsesión por todo aquello que volaba. Y recuerdo que con 12 años le dije a mi padre un día por Reyes que quería un avión. Me compró el típico avión de Porexpan que rompía constantemente. Y después me obsesioné con los helicópteros el año siguiente. Entonces me dijo, no quiero pasar por la experiencia de que vayan rompiendo cacharros y menos un helicóptero que es caro. Y se dedicó a intentar encontrar a alguien que me enseñara a volar. Ah, muy bien. Entonces, ¿Era Sergio? No. No, eso era estamos hablando de 2006, 2007. Entonces yo tenía unos 14 años aproximadamente y ahí encontramos muy cerca de donde vivíamos, en Sant Cugat del Vallès, había un campo de vuelo y había un instructor que enseñaba
a volar helicópteros de radio control, pero principalmente era a gente mayor, era un hobby relativamente caro, claro. y no había niños, ¿no? Y mi padre, recuerdo pues que era un tío muy insistente y le iba y le decía, no, es que mi hijo es muy habilidoso, esto se le da bien, y el señor pues como que le daba largas, y estuvo 6 meses casi llamando y yendo cada semana hasta que aceptó que fuera allí, y empecé pues con un bicho que era como esta mesa de gasolina, y con 14 años empecé a volar. ¿Pero era helicóptero? Era helicóptero. Y entonces a partir de aquí... Claro, 2004 igual ni siquiera todavía existían, ¿no? Los cuadricópteros. Empezaban, pero todavía era un early stage importante. Sí. Tú eres ingeniero industrial, ¿no? Y tú eres economista. Sí. ¿Cómo os conocisteis? Claro, o sea, nosotros tenemos algunos amigos en común. O sea, nos conocimos en el club de tenis de Valdorets bien. O sea, David, como estaba diciendo antes, él cuando se obsesiona por un tema le coge mucha obsesión. En ese momento estaba yendo mucho al gym, entonces estaba a tope que las proteínas, la comida, el bíceps, tal. O sea, estaba a tope con esa obsesión. Yo lo conocía ahí bien, pero... Él tiene el primer contacto con los drones, con los helicópteros cuando empieza a tener esta afición. Yo recuerdo que monté, o sea, la imagen que tengo más real, más viva, yo recuerdo que cumplía 22 años, hace muy poquito, cumplía 22 años, y quería montar una fiesta en el club, y de hecho montamos una fiesta, un boli, porque tenía un boli, etcétera y tal, y tenía un amigo en común que me dijo, oye, yo tengo un amigo que tiene una movida que vuela, que tal, que no sé qué. Yo, ¿cómo? Que tiene una movida, bueno, algo que vuela. Entonces yo hablé con él, le convencí, oye, es mi cumple, vamos a montar una fiesta, vente, tal, pues beber gratis, lo típico, no sé qué, y vino con vino con una plataforma que ya era un multirotor, de estos que despegan verticalmente, y ahí fue el primer impacto que yo lo miré y dije, wow. Qué chulo. Las fotos nunca las vi. Ah, nunca te llegaron, Hizo las fotos, nunca las vi. Digo, oye, David, las fotos... dijo que habían salido bien, ¿no? Exacto. Y han quedado preciosas. Y nunca las vi, y ese fue el primer contacto, que recuerdo, o sea, de verlo. Y dije, wow, aquí puede haber cositas. Y el salto, o sea, vosotros empezáis, ahora vuestra empresa es Amelia, ¿no? Pero empezasteis que era Octocam Visión, ¿no? Correcto. Del momento ese del cumpleaños donde intentaste sobornarlo para que viniera a trabajar gratis a cambio de copas, a decidir montar Octocam Visión. ¿Cómo es? O sea, yo me acuerdo, yo le empujé, o sea, yo en ese momento estaba acabando la carrera, hice un Erasmus en Sao Paulo y a la vuelta volví, o sea, estuve ahí 7 meses, volví, esto fue en cuarto de carrera, cuando empezamos a llevarnos, hablo de la fiesta, sucede como unos meses antes, empezamos a llevarnos en el gym, o sea, le veo mucho por ahí, por el club, amigos en común. Y David, bueno, empieza a llevarme con él de forma muy natural, porque lo veía, yo iba 3 veces, él estaba ahí las 5, entonces siempre me lo encontraba. Y nada, me acuerdo, empezamos a hablar cada vez más, me empezó a explicar, a contar, y yo creo que se dio como de forma muy natural, ¿no? Porque... Sí, yo creo que básicamente yo tenía ese perfil mucho más técnico, que conocía perfectamente cómo funcionaba la tecnología, pero toda la parte de ventas, que es aquello que cuando muchas veces inicias un negocio es difícil, ¿no? No la tenía tan controlada y no estaba muy cómodo. Entonces dije, bueno, Y ni siquiera te apetecía enfrentarla. Para ¿no? nada. Y él bueno, es buen vendedor, es un vendedor nato, y dije, es el match perfecto, porque somos 2 perfiles completamente diferentes. A veces sí que es verdad que en vuestro caso no es así, ¿no? Ingenieros, pero que una empresa de 4 ingenieros funcione normalmente es raro, porque es mejor tener perfiles complementarios. Claro, en ese sentido. En aquella época ni lo pensamos. Cuando nos juntamos no pensamos lo típico de las startups. No, tienes que tener 2 o 3 socios porque tiene que ser, reduce la tasa de riesgo. Uno tiene que ser un perfil otro. Pero nos sentíamos muy natural cómodos en ese sentido. Entonces yo un poco, sí que es verdad que antes ya tomé la decisión después de, o sea, digamos, desde que empiezo a volar desde muy pequeño hasta que me compro el primer dron, me hago bastante experto en helicópteros, monto incluso mi pequeña escuela y sustituyo al profesor que me enseñó a mí donde estaba ahí en Sant Cugat, o sea, ya tenía mi pequeño negocio montado, y con ese dinero que tuve, tenía 18 años, invertí todo en comprarme el mejor dron profesional del momento. Entonces allí ese dron fue el que él conoció, y yo ya había montado la marca, era como autónomo, tenía el nombre en la web y estaba empezando a dar los primeros servicios. Que ahí es cuando, o sea, Sergio ya te
que ayudó a montar este primer dron, ¿no? Exacto. ¿Quién es Sergio? Sergio es un mozo de escuadra que era, bueno, que es una persona fantástica, brutal. Como todos los mozos de escuadra, por supuesto. Total. Bueno, no, pero en este caso él es muy tierno, muy bueno, o sea, y justo al principio pues era un drama en el sentido de decir, o sea, nosotros imprimíamos alguna pieza con alguna impresora 3D, pero yo me acuerdo de comprar, pues no sé, comprábamos la placa de Alemania, Sí, las teníamos. palas venían de China, los variadores de Francia, era como el chasis de Portugal, del Bruno. Sí, era realmente El complejo. chasis hecho Sí, una sí. CNC, que tenéis un montón ahí abajo, pues nos lo hacía un tío de Portugal, que a él no le contestaba, yo como soy portugués, de repente habla con él, entonces sí que me empezaba a hacer mucho más caso, entonces era un show, ¿no? Y luego eso volaba, pero la fiabilidad era... Tienes que conocer muy bien el Justito, aparato. ¿no? O sea, yo recuerdo que en los primeros años en ningún caso me planteé el hecho de poder formar a alguien porque es que ese dron, si no lo volaba yo, eso no funcionaba. No iba. Yo iba a rodar con 3 soldadores, con estaño, con variadores de recambio, Todo muy con handmade. el ordenador, era extremadamente complejo y cada rodaje tenía problemas. Era realmente difícil. Y lo primero que empezasteis a hacer es grabaciones aéreas, ¿no? Bueno, todo empieza por una foto, ¿no? Para tu tío, para unas cavas, ¿no? Que metes una GoPro en un Sí, helicóptero. previo, o sea, ¿no? el Previo a hecho eso. de decir me gasto ese dinero que he estado 4 años ganando en un primer equipo fue porque desde el campo de vuelo en el que yo volaba, el presidente de ese campo de vuelo en su día me dijo, ha venido un tío de una empresa que quiere unas fotos aéreas, y resulta que era una empresa bastante importante de cavas de aquí de Cataluña, y dije, ostras, una empresa como esta que factura, que son internacionales, vienen a un campo de vuelo a pedir una foto aérea. Supongo que habrán buscado por qué han llegado a mí. Es decir, seguro que el mercado, que no hay opciones, no hay alternativas, ¿no? Entonces ¿Y fue dije, una ostras. GoPro 2? O... Empecé a hacer inventos. Montaba GoPros, la GoPro 1 en helicópteros, y con un amigo mío ingeniero empezábamos a intentar desarrollar pues alguna especie de soporte antivibración, porque era bastante dramático, y fue cuando entendí y vi que existían drones en ese momento. Ese es otro capítulo aparte que nos olvidamos bastante, pero el tema de la estabilización de imagen es otro capítulo de que daría muchísimo que hablar porque bueno, era Era hasta que dramático. se resolvió a nivel de mercado con una tecnología que son los sistemas brushless, que son estos motores sin escobillas y estas cámaras, ¿sabes? Típicas Sí, que sí, vemos sí. que es Bueno, la eso el gallina inventor que es no de se mueve. DJI, o sea, DJI Sí. inventó el gimbal brushless, que un poco era el game changing, porque en el momento se hacía con servos. Entonces Y eso era vibraba, dramático. no iba muy bien. Eso fue también un Bueno, buen yo show. recuerdo hace, pero mogollón de años, que hicimos una Steadicam que montaba un tío que llevaba aquí unos arneses y tenía que aguantarlo aquello para que más o menos mantuviera siempre la misma estabilidad, y pesaba la Steadicam aquello, no me acuerdo, ¿eh? Y me acuerdo perfectamente cuando salió lo de el gimbal de DJI, que dije, hostia, al final esto hace lo mismo que nosotros hacíamos con todo aquel arnés y los brazos. Sí, sí. Se siguen hace un usando montón de las años. Steadicams. Sí, supongo que habrán evolucionado un poco, porque macho, aquella que hacíamos nosotros era... No te creas, ¿eh? Hay alguna, sí? pero... Sigue Ahora siendo... van con la ducha y el movie. Sí, pero la Muchos. Steadicam tiene su función, Sí. porque al final el problema que tienes con el movie es el cuarto eje. Son 3 ejes, pero ese cuarto va con una ducha, pero bueno, hay híbridos entre Steadicam, a veces montan con el brazo de la Steadicam para el cuarto eje y montan un gimbal 3 de encima. Eso es un poco así tienes realmente 4 ejes, los 3 ejes del gimbal y el cuarto eje con la Steadicam. Sí, Eso es lo óptimo. Volviendo al tema que nos preguntaba, o sea, hubo un impasse ahí que David quería irse a hacer de ingeniero a Dubái. No, es que lo típico que Dubái y estos países de Emiratos no empezaban a tirar o a ser mucho más conocidos, ¿no? Y el tío, tú tenías como una posible opción que te podrías ir de ingeniero y tal. Y yo me acuerdo de que ya habíamos empezado a hacer cosas. Y, o sea, en ese momento yo creo que ya nos habíamos instalado en el garaje en casa de tus padres. Sí. Y yo un Ah, verano. muy bien, habéis salido de un garaje, Sí, como sí, los buenos. Sí, sí. Hostia, muy épico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de hecho que lo reformamos un poco con parquet y 4 muebles de segunda mano, porque yo me acuerdo que era la época de Facebook, que salía Facebook, entonces yo cogí el inbox de Facebook, hice el típico texto, oye, hemos grabado para tal, me inventé la mitad de los clientes, ¿no? Y le escribía al Primavera Sound, a varios festivales, etcétera. Grabamos bastantes, como 5, o sea, una tasa de respuesta de 20, pues
6, 7 me contestaron, alta. o sea, altísima, en la época, claro, que empezaba, y conseguimos cerrar esos festivales, y con eso hicimos como reinversión en dejar un despacho y tal, no sé qué, contratamos a nuestro primer becario. Llegamos a tener Muy bien. un primer trabajador en bien. el garaje de mis Pero padres. Muy bien. sí. Becario de trabajador. Sí, O sea, sí. Bueno, sí, pagamos becario 400 en el- euros, que era una... para Nosotros era lo una cobramos pasta. en ese Claro. momento. O sea, nosotros el primer año no cobramos nada, el segundo ya quizás a partir del final, pero muy poco. O sea, lo reinvertíamos absolutamente todo desde el día cero. O sea, fue... Sí. Y entonces progresáis como con Octocam Visión, ¿no? Exacto. Y os especializáis en cine, en series, en... ¿qué? Principalmente en cine y Todo, publicidad. filmografía en general, ¿no? Empezamos a realmente, pasamos de ser dos personas que conocimiento visual cero a en Cero. 3-4 años ser la empresa referente en España. Sí que es verdad que es muy nicho, ¿no? Pero sin duda nos convertimos en el referente en España y incluso a nivel Europa, una empresa que daba un buen servicio. Y básicamente fue eso, centrarnos en dar servicio a productoras para hacer películas. Cine y publicidad. Empezamos por cosas más pequeñas, es decir, por ejemplo, pues grabamos estos festivales, ¿no? O sea, fuimos cogiendo mucho know-how. Por ejemplo, claro, nosotros hicimos un día un rodaje, era un vídeo corporativo de unas viñas que estaban en Tarragona, y justo ahí había un jefe de una productora muy potente que era, no me acuerdo el nombre ahora, del tío Víctor Mata, que es un productor con un recorrido tremendo, ¿no? Que ha estado en diferentes productoras, siempre con exitazo, y de repente nos ve y me dice, chicos, ¿dónde están las pelicases? Y nosotros, ¿las qué? Las pelicases, ¿no? Venís con el dron ahí encima del coche, tapado, el tal, no, las pelicases. ¿Qué son las pelicases? Ah, no, pues entonces... Tenéis que venir ahí presentables, con las ¿no? maletas... Con las maletas, esto. Entonces, claro, íbamos como podíamos y de aquella manera. Entonces, y sí que es verdad que recuerdo que tardamos como 1 año y medio, 2, en decir, oye, vamos a contactar con 6, 7 productoras potentes, ¿no? Que hacían mucha publicidad, porque en Barcelona en la época, ahora hay un poquito menos, pero había mucha publicidad que se llaman service, que venían, o sea, a rodar, imagínate, el anuncio de Facebook de China, ¿vale? Pues vienen a grabar una parte a Barcelona, ¿no? Entonces la productora local de aquí acoge ese rodaje que viene de fuera, ¿no? Esto es un service. Entonces vienen, están 5, 6, 7, 8 días y se van, ¿no? La productora aquí no edita absolutamente nada, ¿no? Hace como pone la logística. Y nosotros en la época, pasado 1 año y medio, 2, ya nos pusimos a contactar cuando ya teníamos las pelicases, cuando ya dijimos, oye, esto puede ir bien. Empezamos a contactar a las productoras. Me acuerdo que en la época tú siempre me frenabas y hay que llamarles. Y tú, no, todavía no, porque No todavía estamos preparados, te ¿no? comprar el dron no sé qué y tal. Y tío, que Sí. hay que facturar y que no. Es un mercado muy exigente y sí que es verdad que no tienes como muchas segundas oportunidades. Si lo haces mal, es muy difícil entrar y fácil salir en ese sentido. Entonces sí que, aparte todo el material es extremadamente caro, te das cuenta que tienes que ir con 2 drones a rodar porque estás hablando de que igual empiezas a rodar con directores que están en Hollywood, o sea, no puedes plantearte, no voy a hacer el corporativo de la nave de al lado. Claro. Es otro nivel, ¿no? Entonces te empiezas a meter, empiezas a comprar equipos y se vuelve eso una dimensión brutal y entras en un Sí, en un una flujo de inversión trabajo. en activos muy alta. Pero incluso para ellos, ¿no? Para el propio sector, los productores, vuestra incorporación también es rara. Era algo que hasta ahora no existía, ¿no? Incluso meterlo dentro de sus guiones o como sea, de sus guiones o de sus planos de hostia. Y ahora metemos el dron. Claro, al principio ahora es muy habitual, ¿no? Ahora es habitual, hace pero 10 antes años... no. De hecho, yo recuerdo al principio que era como que te sentías fuera del equipo. Es decir, ahora cuando vamos Claro, a rodar... eran los técnicos externos, ¿no? Que los el chavales drone, que vienen aquí el a grabar. drone, ¿no? Claro. Y ahora obviamente ya está mucho más profesionalizado. Los técnicos, bueno, forman parte del equipo. Igual que tienes un Steadicam o el Grip, pues tienes el tío del dron, ¿no? Sí, bueno, tanto que forma parte que nosotros, un formato nuevo que hicimos a nivel de rodaje fue el de la Sociedad de la Nieve, que ahí estuvimos integrados dentro del equipo durante 3 meses. Es decir, normalmente nosotros cuando hacemos una peli, un anuncio, lo que sea, oye, nos dicen, Vas oye, un ves día, grabas. un día, luego 3 días allá, etcétera, ¿no? Ahí éramos un elemento más del rodaje donde J, el director, ¿no? Bayona decía, oye, mañana quiero grabar con dron por la tarde o esta tarde por la mañana, y podía usar el equipo, ¿no? O sea, estábamos muy integrados, pero sí que ha habido una evolución tremenda, ¿no? O sea... Y O sea, vosotros habéis participado en la Sociedad de la Nieve. Sí, sí.
Muy bien, ¿no? Sí. Muy pro. Bastante pro. Sí, Buen sí. rodaje y difícil. Y meses. Exigente. Sí, muchos meses. Y además eso estaba como en la loma del orto, ¿no? Porque claro, ese rodaje, ese escenario lo hicieron ahí medio fake, ¿no? ¿Dónde estaba? Es decir, se rodó en diferentes sitios. De hecho, nosotros estuvimos, si no recuerdo mal, eso fue, no sé si en octubre del 2021. Nombres y fechas. Sí, creo que en octubre del 21 mandamos a un equipo que estuvo, si no recuerdo mal, unas 3 semanas donde pasó el accidente, o sea, en los Andes, o sea... En la localización. En la localización clavada. donde pasó. De hecho, hubo un sustillo incluso que el día del accidente hubo como hay un medio vendaval, un aviso de las fuerzas extrañas. Estás bueno, obviamente... No queremos que estéis aquí, ¿no? Sí, el día del accidente, como era el aniversario, no sé qué aniversario, el 45, 50 aniversario, no sé, y hubo ahí un sustillo. Pasaron cosas, sí. Y estuvieron ahí unas 3 semanas aproximadamente, un equipo reducido, pues habían creo que un par de cámaras, el director de fotografía, un director de la segunda unidad, el equipo de dron, y luego habían sherpas que ayudaban y alguien de producción. Entonces básicamente pues vivían ahí con domos y cada día pues creo que dormían sobre los 3.500 metros y con los sherpas pues subíamos los equipos a 4.000, 4.100, se hacían principalmente plates para VFX y eso fue la grabación justo en la zona de la ubicación. Obviamente el rodaje es un rodaje que estamos hablando de más de 300 personas y es imposible tener a 300 personas durante 4 meses a 4.000 metros porque no... Hay gente que también a nivel físico es exigente, es ¿no? absolutamente imposible. Subieron en helicóptero, es decir, eso fue una unidad súper reducida de unas 20 personas. Y luego la película como tal se desarrolló y se filmó principalmente en Sierra Nevada, en España. Que es donde está el avión fake. Ahí hicieron sí un avión fake, pero se estaba rodando, o sea, habían 3 aviones. Había un plató que estaba a unos 2.500 metros, había una zona que estaba a 700 metros para cuando las condiciones climatológicas no eran buenas, y luego había una copia del avión a 2.950 metros y allí se subía cada día. Entonces, principalmente nosotros dormíamos en Sierra Nevada a 2.000 metros y cada día subíamos con la Retrax durante 4 meses a rodar. De hecho, se escogió Sierra Nevada, 1, porque está en España y era una coproducción española-uruguaya, y 2, porque el paisaje se asemeja mucho a los Andes. Si te vas a los Pirineos hay mucho más abeto, mucho más, y es una zona bastante llana y se parece bastante y tiene más cota, más altitud, más tiempo de nieve, y luego con los plates pues hacían un poco el fake y juntaban, ¿no? Sí, pero sobre todo yo creo que lo que fue muy guay de la Sociedad de la Nieve, muy guay, es que hay un abuso, entre comillas, de muchos planos de dron respecto a lo que es normal. Sí. Entonces, una peli, tú ves, yo qué sé, 8 apellidos catalanes, que también lo hicimos. ¿Qué peli? Pues por grabar hemos grabado... también hiciste esos apellidos catalanes. ¿Qué hicimos? Y marroquíes, y... Sí, es que yo soy muy malo con los nombres, pero de pelis, series, anuncios, o sea, tenemos un porrón. The Crown, también hemos hecho la serie, un montón, así me viene a la cabeza. Spider-Man. Spider-Man hicimos Far From Home, sí. La que se rodó Los Vengadores también hicimos. Pero se rodó aquí. Se rodó aquí una parte. Los 3 primeros planos, que son planos de dron, que aparece el desierto, que representa que es México, eso se rodó en Belchite. Los Vengadores también, ¿no? Avengers. Avengers, algo sí, en Avengers también se hizo en Lisboa. Sí. No, hemos grabado con un montón de gente y también, a nivel de videoclips, cosas muy chulas también con Dua Lipa. Yo producí, me acuerdo, un videoclip de David Guetta aquí, que era en el Hotel del Brook, muy guay. Y también con ¿cómo se llama? Con Zetangana, que era Goracén, sí, antes, sí. Sí, que era, o sea, Rosalía, antes de llamarse Zetangana era Goracén. Zetangana tiene 3 o 4 nombres. Sí, ¿no? sí, exacto. Antes el madrileño y tal era... Y con Rosalía también hemos rodado. De hecho, ¿no sacó una peli hace poco? Zetangana. Bueno, sí, ahora ya no se dedica a la música. Ha hecho una peli de un guitarrista flamenco. Sí, que se ve que es espectacular, me han dicho. ¿Ah, sí? Sí, no la he visto. Eso vi lo de la revuelta que le habían manchado a la americana hace poco. Que Grison le tira un kaki y se mancha. Sí, me suena. Oye, muy bien. Y me decías que la experiencia más curiosa de lo de la Sociedad de la Nieve era... O sea, que estuvo un equipo dron integrado en un equipo de rodaje. O sea, al final hubo una evolución muy grande. O sea, nos hemos saltado al tema de las espumas, pero en la época, claro, antes de que salieran estos motores brushless, ¿no? Pues habían
o sea, teníamos que estabilizar la imagen, ¿no? Porque los directores lo veíamos, claro. o sea, lo veían y eso temblaba un montón. Vibraba. Entonces, me acuerdo de David compraba todo tipo de espumas que había, la viscoelástica, el no sé cuántos, el tal, y, o sea, y lo metía ahí. No, es que siempre me decía, esta espuma... Esta sí que sí, ¿eh? Buah, Esta espuma fetén. Y luego íbamos a rodaje y el director, es que esto como shaking. O sea, y si hacía viento, sufríamos un montón, porque cuanto más viento, más podría vibrar, ¿no? Y había una época, yo lo pasaba muy mal. Yo, de hecho, o sea, ahora porque los drones han evolucionado mucho, hemos ampliado otros servicios, etcétera, ¿no? Pero cuando volábamos cámaras muy caras en drones que todavía no estaban... Bueno, no eran muy fiables. Porque entiendo que la cámara la pone la productora, os la da a vosotros la engancháis en el dron. Normalmente es así, cuando son cámaras de cine sí. Tenemos diferentes equipos. Hay equipos que ya vienen con su propia cámara, que son drones intermedios, que igual están en 5 o 6 kilos de peso. Los drones grandes de cine, que estamos hablando de 25 a 35 kilos MTOW, o sea, maximum take-off weight, ahí normalmente las cámaras de cine las pone la productora. Sí. Y una pregunta, la adaptación entre el dron y la cámara, esas piezas mecanizadas, ¿cómo las hacéis? Pero antes de ¿Vosotros conocéis Proton Go? Sí, Pero bien, ¿eh? Y si vosotros no conocéis Proton Go, os lo voy a explicar en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Vale, total. Entonces estáis como unos 10 años dedicándose a la producción audiovisual con drones y en un momento vais migrando servicios, capacidades y acabáis creando Amelia Hub, que entiendo que es una evolución del otro. ¿Cómo es esta historia? Claro, esto en 2017, ¿no? Nosotros hacíamos mucha publicidad en la parte audiovisual, ¿no? En Octocam Vision. ¿Y qué sucede? Justamente nosotros sí que vivimos la parte, hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Pero vivimos la crisis 2008-2009 y sabíamos que las empresas en publicidad, si venía otra crisis, ¿no? Cogían la tijera y lo cortaban. Entonces ahí es cuando empezamos a explorar otras opciones y creamos una división de ingeniería, que esto se llama en su origen Octocam Maps. Vale. Entonces Octocam Maps, que creamos una división de topografía 2.0 a través de drones, que seguro que David lo puede explicar muchísimo mejor que yo, y ahí es cuando nos empezamos a meter ya en la parte industrial. Además David dice, oye, yo también soy ingeniero, también me hace mucha ilusión la parte de ingeniería, y ahí es cuando empezamos a hacer topografía desde el aire, que son donde somos mucho más rápidos que los sistemas convencionales. Pasado un año nos metimos también en la inspección de molinos eólicos, que es la parte Octocam Eolics, que éramos otra sociedad que se llama Octocam Eolics. Ahí llegamos a inspeccionar a día de hoy pues unas 4 o 5 mil turbinas por toda la geografía europea para diferentes clientes. Hasta Rumanía llegamos a inspeccionar turbinas y Grecia. Y luego hace cuestión de 3 años empezamos a ver que, digamos que la parte que explicábamos muy al principio, ¿no? Que los drones eran muy rústicos, ¿no? Muy handmade, muy artesanos, poco fiables, la parte de captación de datos empieza a estar cada vez más resuelta, ¿no? Que es fácil captar los datos, pero el game changer, ¿no? Viene con la parte de qué hago con esos datos, ¿no? El tratamiento de los datos. De forma muy natural ganamos un proyecto para una acerera muy grande, donde nos pedían Acerera, una empresa de acero que mueve volúmenes de chatarra. Muy grande, que se llama ArcelorMittal, ¿no? No, casi. No decimos vale. No, pero para Celsa, ganamos un proyecto para Celsa donde tenemos que desarrollarles un software que pueda pueda detectar la volumetría exacta de la chatarra que tienen en sus campas, ¿vale? Es decir, como a partir de fotos con el dron, vale. Nosotros podemos detectar el volumen exacto corrigiendo con un índice de la densidad, que ellos lo sabían, y automatizamos, les creamos esta herramienta para ellos a través de un proyecto I+D. Y ahí es cuando, viendo un poco el bagaje donde veníamos, viendo hacia dónde iba el mercado, es cuando decimos, oye, el software yo creo que es el futuro, ya vamos un poco tarde, bastante, y es cuando empezamos a hacer todo este cambio hacia... Ahora en enero el lanzamiento de nuestro SaaS B2B. ¿Qué hacemos? Esto es la long story short. ¿Y qué hace vuestro SaaS B2B? No sé si quieres explicarlo, David, pero... Sí, un poco. Bueno, como decía Berna, nosotros empezamos, de hecho nos hemos saltado un paso.
el primer software que hicimos, empezamos a desarrollar cabe decir que nosotros desde el inicio creíamos firmemente en el hecho de hacer software, que es algo que nos gustaba. Lo que pasa es que no teníamos ni conocimientos ni la medios, técnica, ¿no? ni medios para llegar a ello, pero veíamos que era algo donde queríamos enfocarnos realmente, ¿no? Entonces, a través de ciertas ayudas y centros tecnológicos tuvimos una idea que básicamente lo que hicimos es desarrollar un software más centrado en construcción, no tenía tanta relación con drones, y lo que hacía ese software, que en su época y sigue siendo bastante innovador, es comparar un modelo BIM con una nube de puntos. Nos tienes que explicar lo que es un modelo BIM. Vale, entonces un modelo BIM es un modelo colaborativo que se utiliza principalmente en construcción e ingeniería. Entonces, básicamente... el Drive de la construcción. Sí, básicamente lo que permite es que los diferentes actores que están participando en la construcción tengan un modelo 3D virtual colaborativo en el que no solamente tengo unas líneas como puede ser un AutoCAD en 2D, sino que tengo propiedades y sé que ese material pues es una viga tal, etcétera, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que la tecnología BIM se estaba empezando a usar, pero que realmente luego, una vez se llevaba a cabo la ejecución de la obra, el control de ejecución de obra era muy chapucero. Típico, oye, tengo una pared desviada 50 centímetros. ¿Cómo no te has dado cuenta? La escalera que tiene que cumplir 1,40 de normativa, pues se pasa a 20 centímetros. Me he dado cuenta después, ¿no? Entonces hicimos un software que lo que hacía es, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces dijimos, como tenemos la experiencia en AutoCAD Maps, que estamos empezando a trabajar con temas de láser escáner, un LiDAR, no sé si sabéis todos lo que es, pero es Sí. Trabajamos con tecnología LiDAR terrestre o estático, que tienen altas precisiones. Entonces dijimos, lo que podemos hacer es un software que compare esa nube de puntos que genera un modelo LiDAR con un modelo BIM. Entonces hace un match, tú le pones una tolerancia, le dices 1 centímetro, y todo aquello que excede de 1 centímetro te lo pinta en rojo. Entonces tú estás viendo que respecto, o sea, la realidad, es decir, la nube de puntos real respecto al modelo BIM, está pintada de rojo pues una zona porque se excede esa tolerancia, ¿vale? Entonces desarrollamos este primer software que no era sencillo. Pero la captura de las imágenes, o sea, tú hacías capturas de imágenes en real para ver la construcción ya hecha y luego lo superponías con el 3D, ¿no? Tú te vas a la obra y mientras la Con obra ese se está construyendo, escaneas y generas una nube de puntos. Entonces comparas... Pero escaneas a mano, ¿no? O sea, eso no va montado en un dron. No, eso va a mano. O sea, tú... Bueno, de hecho, o sea, es una nube de puntos. Podrías hacerlo si fuera... Podrías Claro. Al final, él captura una nube de puntos en formato LAS y FC y ya está. Entonces da igual cómo extraigas esa nube. La puedes hacer mediante fotogrametría con un móvil, pero lo suyo es hacerlo pues con un LiDAR, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la gracia es que sepas usar la plataforma de forma más o menos inteligente y que no lo hagas al final, porque entonces te dirá, vale, está todo mal, empieza desde cero, ¿no? Sí que es verdad que para validación de obras es algo que estamos más o menos usando, pero nos hemos dado cuenta que son empresas grandes que tienen el presupuesto de pagarte para que vayas con un escáner de alta precisión, que te pagan también la comparación. La idea era buscar esas B2B, incluso B2... Sí, y luego también lo que nos dimos cuenta es que el BIM, o sea, a pesar de que es obligatorio a nivel legal en según qué tipo de comunidades autónomas, creo que Cataluña es obligatorio que la obra pública sea en BIM, es algo que no está democratizado, instaurado en los despachos. Entonces, al final, incluso grandes despachos muy buenos de arquitectura, ingeniería, etcétera, hacen un proyecto en BIM, pero luego hacen 8 sin BIM. O sea, entonces dijimos, oye, no está el mercado lo suficientemente maduro. De hecho, nos contactaron incluso para hacerlo de Arabia Saudí, de Line, no sé cómo se llama, ¿sabes? Que eso como una línea muy grande de espejos. Sí. Nos contactaron a ingeniería, al final no salió el muro este, que ahora que iba a ser 100 kilómetros y ahora son 8 solo, algo así. Y vimos que el mercado no estaba lo suficientemente maduro, básicamente. Entonces dijimos, oye, esto lo dejamos un poco de lado, y es cuando empezamos con la parte de los volúmenes. Lo que pasa es que me sorprende un poco el salto de gestionar, o sea, de llevar drones en pelis, ¿no?, a un software para monitorizar el BIM. Sí. Es como, sí, y mañana un huerto de manzanas, ¿no? Bueno, a ver, tiene cierta relación porque, es decir, de la parte, o sea, por mi formación y por uno de los primeros trabajadores que tuvimos, que él es ingeniero topógrafo, empezamos con la parte de ingeniería, y de esa experiencia de la parte de ingeniería nos dimos cuenta de ese problema y fue cuando saltamos al software. O sea, tiene un poco más de sentido, ¿no? Te imagino, ¿eh? No te levantaste por la mañana y dijiste, hostia, lo he visto, ¿eh? Escucha, Bernardo,
vamos a hacer un pin para tal. Que también somos muy así, ¿eh? O sea, sí. Lo he visto claro, ¿eh? Ahora sí que la petamos. Y vale, ¿y cuál es el software que presentáis, el SaaS? Básicamente la evolución viene después de lo que comentaba Bernardo. Ganamos esa licitación interna en la que presentábamos esa solución para esta empresa acerera. Entonces nos dimos cuenta de que aquello que estábamos planteando era algo que realmente no existía. Sí que es verdad que hay softwares que se encargan de temas volumétricos, pero no de forma automática. Un poco la gracia que tenía Amelia es que tú cargabas un bolo fotogramétrico con el dron y automáticamente te detecta esas pilas de material de forma automática, y igual puedes tener 40 pilas y te dice hay 40 pilas y esta mide tantos metros cúbicos, tanta altura y tanta superficie, y esto tanto, y tú introducías manualmente la densidad. Entonces vimos que realmente tenía mucha aplicación para otras industrias, y fue cuando empezamos a decir por qué no todo ese know-how de ese software que hemos hecho para esta gente lo empezamos a integrar nosotros. Vamos a hacer una plataforma con una visión un poco más a futuro y vamos a ver cómo entramos en el mercado, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, hicimos lo que llamamos ahora Amelia Survey, es la primera fase de Amelia Survey, y pues por razones varias acabamos saltando a la parte solar, que esto también es otro capítulo. Sí. No, entonces básicamente ahora en enero lanzamos esto. Es un módulo que hemos estado pues estos año y medio, 2, construyendo toda la parte de algoritmos detrás, etcétera, construyendo como toda la plataforma. O sea, nuestro objetivo, al final, como decíamos antes, ¿no? Hay los datos, el tratamiento de estos datos va a ser un qué en el día de mañana de tantos equipos que hay volando para un montón de industrias diferentes, ¿no? Entonces nosotros hemos creado esta plataforma que es muy robusta a nivel de arquitectura detrás. Empezamos con este primer módulo, ¿no? Que es la parte de detección de volúmenes, y básicamente pues sirve para diferentes tipos de industria, ¿no? Una obra civil, tú sabes cuánta tierra has de mover, o si el movimiento de tierra que has hecho es correcto o no es correcto. Por ejemplo, los puertos, ellos necesitan saber qué cantidad está ocupada o no está ocupada de acopios, no, de volúmenes de acopios, diferente tipo de arena, da igual, o sea... Al final tenemos también acereras, tenemos cementeras, tenemos minas, que hay unas 80 o 90 mil minas a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, una mina hace una voladura y no sabe cuánta cantidad de material tiene, ¿no? Entonces tampoco tienen la conexión luego, porque al final una mina que hace, saca material, ¿no?, para luego vender, ¿no? Entonces al final ellos tampoco tienen la integración con sistemas, con SAP o con el sistema que usan a nivel de ERP para tenerlo muy automatizado. Esto, he hecho una voladura, por ejemplo, el caso de una mina, he hecho una voladura, tengo no sé cuántos metros cúbicos, puedo vender no sé cuánto a priori, ¿no?, de material. Entonces hay como diferentes industrias donde todavía no hay, o una cementera, por ejemplo, ¿no?, que produce cemento. Hay como muchas industrias que no tienen digitalizado el control de los volúmenes, ni no lo tienen digitalizado, lo miden de forma manual a día de hoy, con procesos lentos, poco precisos, y que luego no están integrados con sistemas de gestión, de ERPs, lo que no les permite optimizar y o sea, según qué tipo de decisiones. Vuestro software es un sistema de medición de volúmenes a la intemperie a partir de imágenes. Correcto, de fotos. A la intemperie es que estamos evolucionando, ¿no? Pero al final Exacto. Lo que nos estamos dando cuenta es que muchos clientes también pedían solución de volúmenes en interiores. Entonces, para solucionar este problema, lo que estamos planteando son varias opciones, ¿no? Pero sí que vamos a integrar en los próximos meses dentro del roadmap. Del foco, hay que poner foco, sí. Que si no luego te vas, sí, que sí, tal, sí, ¿eh? sí. Pero la parte interior con la parte exteriores fundamental. Y la parte interiores lo estamos también empezando a resolver. Vale, entonces vuestro cliente va a ser el Port de Barcelona, o va a ser el de la mina de Chile, o va a ser y entonces tú le vendes el software y un dron para gestionarlo, las capturas, o tu cliente va a ser aquel que va a operar el dron. Claro, nuestro cliente en principio es cliente final, es decir, no hemos encontrado hasta ahora la mina, ¿no? Es el cliente final, la acerera, la cementera, ese es nuestro cliente final. De hecho, el lanzamiento oficial lo hacemos ahora en enero y ya hemos tenido algunas conversaciones el año pasado, que estamos hablando con clientes que se está empezando a cerrar las cosas, ¿no? Pero son cliente final, es decir, no vemos ningún intermediario ahí, ninguna consultora de software o ningún SAP en medio, no lo vemos. Si tu cliente es el final, tú tienes que venderle también o facilitarle o alquilarle, el hardware, ¿no? Claro. Para captar. En la parte de captación hay como 3 maneras posibles de captar, ¿no? Lo que estamos viendo con empresas grandes tipo Accionas, tipo Iberdrola, tipo Grupo Ortiz, es que hay muchas de estas empresas que tienen su departamento de drones.
¿vale? Ajá. Y esto es muy guay para nosotros porque al final en esta ampliación que hacemos de nuestros servicios no queremos ponernos a captar los datos. Queremos que los clientes de forma autónoma introduzcan los datos en Amelia y Amelia saque el output de toda la información, ¿no? Primera vertiente es que el cliente tenga su departamento, ¿no? Segunda opción, si no lo tienen y lo quieren crear, nosotros les damos 4 guías. Oye, tienes que comprar este dron, tienes que formar a este piloto en cualquier tipo de escuela, que es muy sencillo, y les damos como las bases para que ellos sean autónomos y creen su división. En caso de que el cliente diga, oye, no tengo mis drones, no quiero crear mi división, nosotros en nuestra parte de servicios, que es el track record que tenemos, podemos ofrecerles la captura de datos o, depende de la zona donde estén, le facilitaremos una red de partners. Es decir, oye, puedes contactar a B, C, D para poder hacer la captura de datos. Y luego queda la vertiente más interesante. Sí, es ¿no? al final... ¿la cuarta es la buena? Sí, la cuarta es la buena. Es la automatización completa. Al final, nosotros hemos ido pivotando y entendiendo un poco cómo funciona el mundo de los drones y creemos firmemente en que va hacia la automatización. Entonces, ¿cómo automatizas un proceso con drones de captura de datos en campo cuando al final lo que pasa es que tú tienes que mandar a un técnico, ¿no? Hoy en día un cliente nos llama, nos dice tengo que hacer una medición de una mina, nosotros tenemos que mandar a un técnico que sale desde nuestras oficinas con una furgoneta, con un dron, que hay que pedir unos permisos, llega a campo, saca el dron, hace el vuelo y vuelve a la oficina. Para zonas de vuelo repetitivo, como puede ser una industria, una mina, etcétera, están apareciendo una tecnología muy interesante que se llaman los sistemas Drone in a Box. Un Drone in a Box básicamente es un dron que está dentro de una caja. Esa caja tiene alimentación por corriente de internet y esa caja se puede controlar desde cualquier parte del mundo, con lo cual no es necesario que tengamos a un piloto desplazado en campo, sino que puede ser 100% remoto. De hecho, incluso no hace falta, a nivel legal es un poco más complejo, pero se puede automatizar el vuelo y que el dron haga el vuelo de forma automática. O sea, de hecho, esta tecnología ya está en una fase madura, o sea, es decir, DJI, ¿no? Que conocemos de los drones, ha lanzado ya su Dock 2, o sea, ya es la segunda versión, es bastante robusto y de hecho hay una empresa en Australia que seguimos y aquí en España no, o sea, por un tema legislativo. Pero es que es lo que os iba a preguntar, esto, pues en la normativa en Chile no sé cómo será para las minas, pero esto en España desplegarlo... No, bueno, de hecho nosotros estimamos que aproximadamente en 2 meses tendremos la primera autorización, de hecho estamos en conversaciones con AESA, no vamos a tener una autorización por el momento genérica, pero sí nos van a dejar empezar a operar en ciertos puntos. Entonces ya tenemos un par de clientes de forma autónoma sin piloto. Correcto. No, o sea, el piloto estará en nuestras oficinas. O sea, eso sí que en Las Vegas. Estará en Las Vegas pilotando los drones de Afganistán, ¿no? Exacto. Entonces, eso no, en principio no va a haber problema. La automatización completa, el no tener un piloto, eso va a ser extremadamente difícil, al menos en Europa a nivel legislativo. Es porque tenemos estas barreras burocráticas que no nos dejan, digamos, avanzar, ¿no? Pero en Australia hay una empresa que los ves, está en una sala, pues como los de la guerra, ¿no? Con sus monitores y tal, pero están controlando en Australia. O sea, hay una empresa por un tema de legislación que es mucho más... Tienen diferentes cajas, entonces tienen pilotos remotos que igual cada piloto, en vez de poder dar un servicio, puede controlar 15 o 20 cajas. Claro. Y si tienen 300 cajas, pues con 5, 6, 7 pilotos hacen, ¿no? Claro. Entonces, pues tienen sus oficinas centrales y su modelo es, pues te mando un dron, te lo dejo aquí y te cobro por vuelo. Claro. Esto es muy interesante, sobre todo para las operaciones repetitivas, ¿no? Donde tú tienes que captar datos pues cada semana o cada día, etcétera, ¿no? También luego hay el típico caso, ¿no? Volviendo al Primavera Sound que hablamos, ¿no? Imagínate el Primavera Sound, pues te instalo una caja ahí 2 semanas, ¿no? Y te controlo todo, ¿no? Es decir, a nivel de seguridad, o sea, nosotros lo queremos aplicar para la parte de volúmenes, pero como, o sea, estamos hablando antes, ¿no? Amelia al final pretende ser una plataforma donde podamos ir metiendo más módulos para el tratamiento de datos, ¿no? Otro de los módulos que tenemos pensado realizar es la parte de seguridad y vigilancia y claro, imagínate una urbanización o un polígono o cualquier lugar, ¿no? Un bosque, ¿no? Para un fuego. Tú puedes dejar plantando una caja y que haga un recorrido aleatorio, etcétera, y con Machine Learning, justo todo lo que hablábamos antes, pues vamos recibiendo esa información y es un elemento más que puede tener un guardia forestal, un agente Prosegur. Es verdad que es un tema de protección de datos potente, ¿no? Para la gente, pero... Bueno, no es como un helicóptero de los Mossos, o sea, ¿no? A mí como idea me parece de puta madre,
pero luego te chocas con la realidad de la normativa. Claro. De hecho, en este podcast, que no se publicó nunca, pero hicimos una entrevista a una empresa española que se dedica a hacer UAVs militares. Vale. Y nos explicaron toda su operativa. Estuvimos con ellos en el campo de vuelo y demás. De hecho, yo creo que de los podcasts más interesantes que hemos hecho, y justo el día que lo publicamos, recibimos una llamada y nos dijeron no podéis publicarlo, tenéis que sacarlo retirarlo de YouTube, porque bueno, hay algunas cosillas que se dijeron que no podían ser, lo quisimos editar, total, que no pudimos publicarlo, pero la experiencia la tuvimos, ¿no? Estuvimos grabando y tal, y yo me acuerdo de lo que me explicaba, me decía, la gran lucha de España es la normativa, y ellos hacen UAVs para la Armada, para el Ejército, Guardia Civil, que tienen Ministerio de Defensa encima, que dijéramos que les facilita un poquito el acceso. Claro. Y aún así, de hecho, sus instalaciones están a no sé cuántos kilómetros del CTR más cercano para no interferir con cualquier cosa, porque y tenía muchos problemas. Entonces, plantearme directamente un cacharro autónomo en un bosque, o sea, yo lo miro y flipo, me encantaría, pero... Sí, nosotros este año empezaremos con las primeras autorizaciones para escenarios muy concretos. O en el puerto de Barcelona. O en el puerto de Barcelona. Sí, te fusilan si pones un dron en el puerto de Barcelona, claro. ¿no? Bueno, se puede hacer, hay que pedir permisos. Nosotros hemos volado varias veces, es un cliente nuestro. Y... Al lado del aeropuerto. Sí, claro. Hay una zona, claro, el puerto es muy grande, hay una zona que está muy cerca del Prat y ahí tienes limitaciones máximo a 30 metros de altura y según cómo entre. De hecho, yo he estado dando operaciones allí y llamar para activar el plan de vuelo y que te digan no. Están entrando por aquí y no puedes despegar. Claro. Vale, muy bien. Oye, pues está. Y esta migración la habéis hecho, o sea, este pivot lo habéis hecho pensando que en escalabilidad, entiendo, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo podemos ofrecer más servicios, ¿no? Internacionales, bueno, es un poco, más sitios. yo creo que como llevamos 10 años en la industria dron, al final todo se ha dado con una evolución natural, ¿no? El pasar de ampliar a servicios industriales para diversificar el riesgo, ¿no? De la parte audiovisual, aunque la seguimos manteniendo, el hecho dentro de la parte industrial empezar a enfocarnos más en la parte de tratamiento de datos y desarrollo de software, yo creo que también es una evolución natural del sector, ¿no? Porque la parte de captación está muy resuelta, muy automatizada, muy fácil, lo que queda es la parte que hago con esos datos, ¿no? Y hay infinidad de aplicaciones. O sea, nosotros empezamos por la parte de los volúmenes, tenemos la parte de seguridad, que supongo que lanzaremos a finales del año, principios de 2026, pero hay infinidad de aplicaciones. O sea, hay gente que usa esto para agricultura. O sea, hay software de captación de datos, o sea, de tratamiento de datos, que te dice cuál es el momento perfecto para recoger, para sembrar, para X. Bueno, se puede aplicar. Y el dron de fumigar, ¿no? Que también es, si no me equivoco, también es de DJI, ¿no? Sí, DJI. Agras, creo que se llama. Sí, tiene el Agras, tiene varias versiones. Sí, ¿no? Y sirve para fumigar. Funciona muy bien, sí. O sea, de ahí el concepto de hub, entiendo, ¿no? Que estáis montando vosotros. O sea, a partir de la tecnología de los drones, pues todo lo que podamos ofrecer como servicios. Y ¿ofrecéis servicios específicos? Es decir, un cliente viene y te dice, oye, mira, necesito que me hagas esta aplicación para mí, que yo he pensado que quiero. O sea, hacemos proyectos de I+D. Ahora es verdad que tras saber, o sea, de hecho nosotros antes nos llamamos Octocam Vision, Octocam Eolix, Octocam Maps, etc. Hace un año y medio cambiamos el nombre a Amelia, porque esto yo creo que es importante explicarlo, ¿no? Y habéis montado una holding para cuando lo tengáis que vender, ¿no? Eso es siempre los emprendedores, ya sabes que nos gusta tener la zanahoria aquí hasta que caemos en el cementerio, ¿no? Pero no creo que llegue ese día, pero bueno, o sea, seguimos trabajando para ello. Pero es verdad que cambiamos el nombre hace un año y medio, 2, a Amelia, que fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en un vuelo transoceánico sola. Amelia Earhart, ¿no? Earhart, algo así. Y en 1932, entonces por eso cambiamos el concepto de la empresa, ¿no? Ahora es verdad que la parte de software se amplía, aparte de la parte de servicios que ya tenemos, que seguimos trabajando, que son negocios que dan EBITDA positivo, que van bien, que los queremos ir ampliando, pero es verdad que ahora proyectos de I+D hemos hecho, de hecho tenemos una licitación con la Generalitat que estamos acabando un proyecto, seguimos haciendo con clientes, con ArcelorMittal, hemos hecho un proyecto de I+D en julio pasado, pero intentamos que ahora no se vaya del core del SaaS, ¿vale? Es decir,
somos muy pequeños y quizás suena un poco, un poco humilde, ¿no? Pero imagínate que nos viene Telefónica y nos dice, ojalá nos venga Telefónica, pero nos dice... Telefónica, escucha, sí. Se están ofreciendo, ¿eh? Nos dice, oye, necesito que desarrolléis un dron para cazar pájaros en Alicante. Correcto. Vale. Si nosotros vemos que podemos coger este know-how de vender este dron que caza pájaros con el software, etcétera, y podemos hacerlo en Barcelona, en Valencia y tal, hacemos el proyecto. Si vemos que son proyectos de one shot a nivel de desarrollo, que no hay una escalabilidad futura, son proyectos que no queremos coger. O sea, tenemos cosas abiertas que hemos dicho que no y tenemos cosas... O sea, que proyectos abiertos que te hemos dicho que no porque no son escalables, claro. A nivel no podemos aplicar al SaaS, entonces decimos, oye, se va un poco del foco del negocio, es un poco el cambio que hemos Al final, hecho. a nivel, o sea, el concepto hub tenemos como 3 ramas. Una sería la parte la primera es la parte de software como tal, Amelia. Luego tenemos la parte de Amelia Pro, que es la parte de servicios. Aquí tenemos la parte audiovisual, la parte de mapping, la parte de inspección eólica. Y luego la parte esta que comentaba Berna de I+D sería la parte de Amelia Lab, que es un poco donde nacen las ideas, ¿no? Entonces la idea es, tengo ideas constantes que se forman y se desarrollan en Lab. Si esa idea se materializa en software, se integra dentro de la parte de Amelia, y si acaba siendo un hardware, como es el caso de, bueno, tenemos un primer hardware ya funcional, pues entraría dentro de la parte de servicios como tal, ¿no? Y al final es un ecosistema que se va nutriendo y tiene cierto sentido. Y que es lo que también nos ha salvado bastante, ¿no? O sea, nosotros empezamos por la parte audiovisual cuando vino el COVID, o sea, ya hacíamos trabajos de ingeniería y utilizábamos drones para inspeccionar las turbinas, los molinos eólicos, los paneles solares. Nos pararon por el estado de alarma. ¿Estado de alarma? Sí. Sí. Nos pararon 4 meses. Justamente ahí nos salvó el hecho de que podíamos hacer inspecciones a los molinos eólicos, ¿no? Entonces yo creo que la gracia también del ecosistema que hemos tenido es que empresarialmente nos hace un poquito más fuertes y nos permite pues esto nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido ir adaptándose y mutando a lo largo del tiempo, pero es verdad que ahora estamos en la fase de darle más importancia o apretar más al acelerador en la parte del SaaS, de B2B que lanzamos ahora para todo lo que son grandes empresas. Me ha gustado lo de intentar huir del one shot, ¿eh? Porque tal y como lo has dicho, he pensado, coño, nuestro negocio todo es one shot. Claro. Y no hay manera de huir, ¿eh? Pero al final, cuando hacemos proyectos no hay manera de salir de ahí. Por cierto, habéis oído, hace no mucho salió, lo vi en las noticias, que creo que era el hospital de Can Ruti, en Barcelona, que había desarrollado, estaba una prueba piloto para trasladar con drones muestras biológicas o sanitarias, ¿no? ¿Lo habías escuchado? Sí, de hecho, bueno, conocemos quiénes lo han hecho y trabajamos un poco con ellos, sí. ¿Y eso cómo de viable es? Más allá de eso, una prueba piloto para ver un experimento y tal, eso vale, me lo creo, pero ¿tú crees que eso se puede llegar a implantar de forma constante? Sí, a nivel tecnológico es 100% fiable. Aquí la problemática volvemos a lo de antes, es la normativa. Al final... yo creo que desarrollar este tipo de tecnologías, por ejemplo, en países en los cuales la normativa no es tan difícil como aquí, como podría ser pues Sudamérica o África, realmente se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema. De hecho, hay una empresa, tú sabrás el nombre, que transporta sangre en Ruanda, ¿te acuerdas? Que clavan el dron, o sea, es una ala fija, son suizos, creo. Sí. Han hecho tropecientos envíos de sangre en estas distancias. O sea, es el tema aquí, volvemos siempre al mismo punto, que es la normativa. A nivel tecnológico, y yo creo que el mundo de los drones en general empieza a estar bastante maduros. Empezó pues a partir de los 2010, cuando estaba en una fase muy inicial, y ahora realmente hace 3-4 años que la tecnología está muy madura, y no solamente pues los multirotores como tal, que es el dron estándar que conocemos, sino helicópteros como los que mencionabas, o sistemas de VTOL, que es principalmente lo que se usa para lo que estabas comentando, ¿no? Que son ¿Qué es VTOL? Que despegan vertical y luego se convierte en una especie de avión, ¿no? Es un avión como tal, pero lleva un subchasis de multirotor. Normalmente son 4 motores, lleva un motor detrás y 4 motores que hacen de multirotor. Entonces es un poco como un Harrier, ¿no? Es un avión que despega verticalmente, acciona el motor de atrás para empezar a generar velocidad horizontal, y cuando tiene la sustentación la genera mediante las alas y para los 4 motores, ¿no? Entonces estamos hablando de autonomías de entre 3 a 12 horas, claro, un VTOL de este tipo, cuando un
normal, son 30-40 minutos. Imagínate en línea, si pueden llegar a 40, 50, 60, No, más. 80 por Hacen hora. entre 300 y 800 mil kilómetros puede tener un cacharro de estos de autonomía. Eso es un game changing total para la industria. Y por eso, por ejemplo, quieres transportar órganos, ¿no? Pues lo pones debajo, se despega así con todo el problema y arrancas. En el podcast de Groenlandia Tech es una empresa que pasó por aquí que desarrollaron la nevera. Bueno, en realidad, el contenedor, no se conoce como nevera, ¿no? Pero no está bien dicho, el contenedor en el que se transportan muestras biológicas, órganos y demás. Y ellos mismos nos explicaron que ya había sitios en Estados Unidos donde cogían esa nevera, la montaban en un dron y transportaban órganos con carácter de urgencia. El típico trasplante que tiene que llegar el riñón, no sé, a Madrid mañana, pues en Estados Unidos había estados donde le habían dejado hacerlo. Bueno, el típico tema que siempre ha salido y que hace años que la gente te dice, Los ¿no? paquetes. La paquetería con Amazon es lo típico. ¿Qué pasa, ¿no? por cierto, qué pasa con la paquetería con Amazon? Esto, o sea, Es que me lo han dicho, si es, no me lo han es la dicho, pregunta claro, más odiada que tenemos en cada comida con familiares, Siempre, amigos siempre. y... Oye, tío, ¿has visto la Oye, noticia ¿lo has visto? Está justo saliendo ahora, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la paquetería con No, Amazon? el otro día estaba viendo por LinkedIn y en China lo están aplicando y está funcionando Yo también lo he visto, bien. sí. Es decir, China a nivel de tecnología dron son pioneros y luego a nivel legislativo pues no tiene nada que ver. Y realmente pues había una especie de caja gigante, ¿no? Como sería el receptor de Amazon de las cajas azules, por un poco más grande, y el dron pues llegaba ahí directamente con su caja y la recogías. Entonces a nivel tecnológico es más que viable. Ahora esa es la parte administrativa que tiene que ceder un poco. ¿Y la parte administrativa tú crees que está basada en conceptos de seguridad? Porque pienso yo, al final no creo que sea muy complicado dotar a los drones o a estos sistemas de transporte de... pues son paracaídas, ¿no? Los aviones de verdad llevan paracaídas en caso de emergencia, ¿no? Muchos lo llevan. Y dices, mira, pues si me falla todo, pues que descienda de una forma controlada y no haga daño. Sin eso, yo entiendo que sobrevolar ciudades y pues puede ser muy complicado, pero con cosas así, o en el campo directamente, donde no se prohíba, pues como los ultraligeros, ¿no? Que está prohibido sobrevolar zonas habitadas. Perfecto, pues no las sobrevuelas, no hay posibilidad de accidente. ¿Tú crees que está basado en un tema de seguridad o está basado en un tema burocrático funcionarial donde ellos no están a la altura de la evolución de la tecnología? Yo creo que parten de la base de la seguridad y se quieren cubrir. Al final, creo que también un poco el problema está en equiparar un dron con un 747, ¿no? Al final, obviamente, el riesgo, y bueno, también a nivel de seguridad no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí que es verdad que a nivel seguridad han ganado muchísimo los drones en ese sentido. Son súper seguros. Son muy seguros, ¿no? Y muchos sí que es verdad, por ejemplo, nosotros para operar en ciudad, cuando hacemos rodajes audiovisuales y demás, los equipos llevan un paracaídas. Y llevan ahora también un chip que es como una caja negra obligatoria, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, para posicionar y... Sí, que puede venir la policía y sabe exactamente a la velocidad que has ido, lo que has hecho. Tienes todo. limitaciones de velocidad cuando operas en urbano, así como de distancia respecto al piloto. Está realmente... De hecho, alguien me ha explicado que los propios de DJI le venden a la policía el detector de drones DJI. Sí, puede ser. Puede ser. Sí. Alguien me lo DJI explicó. por venderlo vende todo. O sea, te venden como el radar, a la policía le venden como el radar, de decir, oye, mira, en tal localización está despegando uno de nuestros propios drones. Sí, no puede ser. Pero en base a tu pregunta, lo que comentabas, se quieren cubrir, y yo lo entiendo en ese sentido, ¿no? Pero creo que es todavía demasiado lento. Yo creo que faltan recursos en la administración, tendría que haber más personas que En la estuvieran administración encima. falta eficiencia. Eficiencia y recursos también, porque por ejemplo en la parte, al menos lo que conocemos más de cerca, ¿no? Aquí por ejemplo en Mossos de Escuadra, que son quienes autorizan parte de las operaciones que hacemos aquí, porque lo conocemos de primera mano, habían pocos recursos, entonces ellos pues tenían que darte 10 días de operativa porque había poca gente y tenían que tramitar todo eso, y había una gestión. Si pones más recursos, pues igual puedes pasar de 10 a 5, que es lo que han hecho, ¿no? Y me acuerdo cuando, o sea, faltan recursos, falta mucha eficiencia. Yo me acuerdo que en Madrid hacían unas reuniones al principio, cuando empezaba a salir todo el tema de los drones, 2014, 2015, 2016, que nos convocaban, no sé qué ministerio llegué a ir, y estábamos ahí sentados con los típicos directores generales de aviación, bueno, con estas personas que tienen estos cargos. Y claro, yo me acuerdo de ir a un par de reuniones y decir, es que no vuelvo.
O sea, es que hay una cosa que es ir lento, hay otra cosa que es ser malo y hay otra cosa que es que no da, o sea, no me lleva a ningún lado esto, ¿no? Entonces una vez a Madrid, a la reunión, bueno, entonces la lentitud es tan bestia y es, yo creo que las preguntas que nos estás haciendo son muy guays porque al final, o por lo menos yo me estoy dando cuenta que quizás a veces nos cuesta parar de decir que si no fuera por los frenos administrativos, etcétera, la cantidad de valor que podríamos estar aportando nosotros a la sociedad, ya no solo en creación de puestos de trabajo, sino también a nivel de valor, porque ahora me he acordado mientras hablábamos del proyecto que hicimos con el servicio de emergencias médicas. O sea, me han ido viniendo cosas a la cabeza que si no fuera por la parte de legislación, estaríamos apartando un valor, o sea, económico y a nivel social tremendo y no podemos. O sea... Bueno, es uno de los grandes hándicaps que tenemos en Europa, ¿no? A ver, por otro lado, pues nuestra Fanta no tiene todos los aditivos que tiene la de Estados Unidos y la suya para nosotros es cancerígena y la nuestra es medio natural, ¿no? Sí, correcto. Entonces al final, pues bueno, sí tienes la parte de que te compensa, que intentan proteger a la ciudadanía, pero el contra es no tenemos IA en el iPhone, no tenemos drones ni posibilidad de volarlos en medio de un campo, o sea, es todo como una lentitud que dices, hostia, como sigamos muchos años así, nos van a pasar la manita mucha gente por la cara, ¿eh? Mucha. Y justamente el otro proyecto que no hablábamos es, o sea, estuvimos en un estudio de, imagínate, hay un accidente, ¿no? En Barcelona, ¿qué sucede? Que muchas veces la gente llama, está pasando de todo y tal, y no está pasando. Es un caso que llaman ellos de chapa y pintura, es decir, no se va a morir, ¿no? Me acuerdo de David, sí que tuvo un accidente muy potente hace unos años, que hizo una fractura de fémur expuesta, y claro, esto sí que es, si te desangras, ¿no? Eso sí que es un caso importante, ¿no? Entonces, poniendo ese ejemplo, esto pasa en el centro de Barcelona, en vez de enviar una ambulancia, ¿qué haces? Dron, va, está la gente ahí en el control viendo qué pasa. Esto, nada, chapa y pintura con la cámara zoom, lo veo, pum, 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 etcétera. Envío ambulancia, no envío ambulancia. Solo esto, este proyecto poder aplicar drones en azoteas que van a ver en caso, ¿no? Otro ejemplo más, pero es verdad que como no espabilemos, o sea, hay tantas cosas, envío de órganos, gente en población rural, no sé, incendios, no sé, o sea, hay tantas aplicaciones posibles que podemos aportar tanto China valor. Es evidente, nos están pasando la mano por la cara. O sea, en yo, China... yo que voy a China de vez en cuando... En Shenzhen es una barbaridad. Lloro, ¿eh? Sí, yo sí, lloro cuando veo, digo, hostia, estos eran los que hace 50 años estaban toda la población cultivando arroz porque no tenían para comer y están así. Y ellos al final, ya están usando los drones tripulados, que o sea, eso existe y está funcionando. ¿no? El aerotaxi en China funciona y tienen bastantes fabricantes y funciona muy bien. Todo el tema de la paquetería, obviamente no te cuento en el poder volar equipos en ciudad, en las cajas, los Dorinadoc están a años luz. Una fachada misma, que es una tontería, ¿no? Nosotros al final planteamos el servicio y dijimos, es que tengo una de limitaciones. O sea, ahí hay tíos colgados, ¿no? El edificio, yo qué sé, de la Caixa o edificio el Pirulí de Barcelona, ¿no? O sea, al final tienen que limpiar eso. Hay tíos colgados. Yo no sé si ha muerto alguno o no, pero hay un riesgo, ¿no? Seguro. No, porque la distancia que tienes que dejar para volar es prácticamente la misma que de la altura, con lo cual no puedes hacerlo. Entonces dices, hay tantas aplicaciones que es como... Y es esto, y estando contigo nos hace, o sea, a mí me hace entrar en esa reflexión de realmente, o sea, quizás podríamos dar empleo a, no sé, me lo invento, nosotros si no tuviéramos frenos a 1000 personas, estar ayudando en no sé cuántos ámbitos, a hospitales, etcétera, y estamos muy limitados y seguiremos limitados. Un tiempito yo creo que sí. Lo que no sé si es un tema muy español o es de Europa, porque si, es decir, vosotros trabajáis en, no sé, Bélgica o en algún otro sitio donde esté un poco más fácil. Hay países como Portugal, ¿no? Que la legislación es un poco más fácil, pero ahora no. España a nivel aéreo, y yo diría que es de las más restrictivas. Alemania sin duda. es complicado, ¿no? Suecia también tiene sus cosas. No es fácil en Europa en general, pero sí que hay países que son más sencillos. Pero España es de los más duros, sin duda. Hace no mucho, hace meses estuvimos en Córdoba. Con el aviación. Con el aviación, sí. Y fuimos a ver su fábrica, que flipamos en colores, nos encantó todo. Y Cristina nos explicaba que ellos cuando hacen sacan un nuevo modelo de autogiro, hacen la homologación en Alemania, hacen la homologación en Estados Unidos y 3 o 4 años después de haber tenido aquellas homologaciones consiguen tener la española. Y entonces ya al final dice, mira,
paso, me voy a Alemania, me cuesta el triple porque toda la logística es muchísimo más cara, pero me voy a Alemania, pero me voy a ahorrar 3 años de esperar, 2 o 3 años, con los brazos cruzados a que alguien lo homologue. Es como Elon Musk, yo creo que lo de Starlink, o sea, de hecho, no sé si has probado o no, un Starlink. No lo he probado. Brutal. O sea, de hecho nosotros en los equipos, cuando hacemos las inspecciones de las palas, de las turbinas, sí, para volcar los datos lo antes posible, incorporamos a Starlinks en las furgonetas, entonces podemos subir los datos lo antes posible para que salga el análisis, etcétera, ¿no? Y realmente la cobertura que hay es guay, ¿no? Espectacular. Claro, Elon Musk aquí en Europa, yo creo que, o sea, ni Starlinks, ni SpaceX, claro, no, nada. O sea, se habría suicidado. Es que... Eso es una cosa. ¿Y cómo veis? Vamos a hablar de pasta, que siempre va bien hablar de un poco de dinerito. Dispara. ¿Cómo habéis financiado toda la evolución de la empresa? Entiendo que inicialmente pues erais dos chavales, ¿no? Y empezasteis con vuestro dron a grabar bodas, bautizos y comuniones, que seguro que alguno habréis hecho, ¿no? Alguno. Y habéis ido evolucionando, pero el nivel de empresita que tenéis ahora, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Bootstrapping, full? ¿Habéis ido buscando inicio, gente? Bueno, siempre ha sido bootstrapping hasta hace bastante poco. Sí, bootstrapping con todo lo que... O sea, nosotros hemos dado siempre resultado positivo hasta que empezamos a desarrollar software y ahí nos metimos un poco en EBITDA negativo, pero siempre ha sido con bancario y con las ventas, o sea, reinversión. Bueno, Siempre me decía... Lo más sano, ¿no? Sí, lo más sano. Siempre que había que comprar un dron le decía, pero otro dron. Sí, otro dron. Y otro tal. Y digo, pues podemos dejar de esto. De gastar. Claro, ahora sí que se amortizan mucho más, ¿no? Antes cuando veíamos tus máquinas y te preguntabas, oye, ¿esto cuánto lo amortizas, no? Claro, son industrias mucho más estables, ¿no? Al final, cuando hablábamos al principio, sale un equipo, pasado un año había otro, pasado 2 claro. había otro. Entonces, era una sangría constante, ¿no? Ahora eso está bastante más estable, pero es verdad que hasta ahora hemos crecido a base de reinversión absolutamente total. Y hace poco que habéis abierto capital que para desarrollar el SaaS. Exacto. O sea, nosotros cuando decidimos hacer toda esta transición a Amelia, al concepto, meternos en el sector de SaaS B2B, al principio lo pudimos financiar con el pulmón que teníamos de atrás, sin problema, y hace cuestión de 4 meses, hace cuestión de 4 meses entró Actius, que es un fondo de Venture Debt, de deuda. Le explicamos el proyecto, también es la parte, como tenemos este track record, ¿no? De tener esta ya facturación, el hecho de poder decirle a un fondo, oye, déjame más deuda de lo que me van a dejar los bancos, que al fondo ese es un venture debt, ¿no? Te quita un porcentaje muy pequeño, que siempre va a ser mucho más, o sea, muy inferior a lo que sería una ronda al uso. Entonces cerramos en octubre pues con un venture debt 750.000 euros. Ahora estamos acabando de cerrar los otros 750 que nos queda. Yo creo que en cuestión de un par de meses, o sea, tenemos varios business angels que están interesados. De hecho, tenemos un par de family office interesados también. Yo creo que en un mes y medio estaremos cerrando los 750 que nos faltan. ¿Y el objetivo que tenéis de sacar el software cuándo es? Ahora ya. O sea, ahora estamos con tema de campañas, cómo las automatizamos, cómo no. Estamos acabando de definir detalles de qué contesta, qué no, pasa cuántos días, se agrega LinkedIn, qué dice, qué no. Todo automatizado con HubSpot y ahora en cuestión de una semana y poco, finales de enero, empezamos las ventas a saco, sí. Aunque ya estamos en negociaciones ya con algunos. Sí, que no podemos decirlo por un tema de tal, pero sí, ya tenemos clientes que estamos negociando contrato marcos anuales interesantes. O sea, al final las ventas B2B Enterprise son más lentas que un SaaS de, oye, me suscribo y tal, ¿no? Un Spotify o cualquier cosa así, ¿no? Pero... Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que esperáis en los próximos años de Amelia? ¿Hacia dónde creéis que o sea, en los próximos 1, 2, 3 desarrollar el software, pero un poquito más allá? ¿De aquí a 10 años qué creéis que va a ser Amelia? Lleváis 10, ¿no? ¿Cuando hagáis 20? Bueno, es buena pregunta. Yo creo que lo que comentábamos antes del tema de la automatización, a mí me gustaría tener cajas por todos lados. Repartidas por el mundo, ¿no? Y tener
sobre todo al final, la idea también de Amelia es no solamente automatizar el servicio, sino que el software como tal sea algo muy, muy sencillo, que el análisis de datos sea algo relativamente sencillo, que no lo es. Hoy en día nosotros como tratamos y entregamos, por ejemplo, en la parte mapping, productos cartográficos, el flujo para llegar a eso es muy difícil. Necesitas ingenieros, delineadores, o sea, no es sencillo, ¿no? Entonces la idea es automatizar todo eso y tener pues varios pilotos que estén in-house controlando diferentes cajas, automatizando ese servicio y facilitando datos de forma diaria a los clientes para que mejoren sus operaciones. Por supuesto, seguir ampliando toda la parte de servicios que estamos haciendo hoy en día, ya sea la parte de mapping, la parte audiovisual, la parte de instalación de cajas y luego con otros servicios como podrían ser el tema del V-Tool, quién sabe si ayudando a temas de órganos y demás. Y alguna que otra invención. Sí, esto, bueno, antes hablábamos de que ya te íbamos a pedir que nos miraras un tema, pero... sí, un detector sí, que ya no me olvido de fallas, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que es esto y creo que nos queda mucho potencial por despegar a nivel de opciones, ¿no? El mercado es un pastel que se va haciendo cada vez más grande, más grande, el sector de los drones. Nosotros tenemos ahí un trocito, un quesito muy pequeño que yo creo que naturalmente se irá ampliando y con todo lo que estamos haciendo, con lo cual yo creo, como decía David, queda mucho a nivel de innovación por hacer. Y luego, sobre todo, es que podamos desplegar todo el potencial de lo que podemos aportar, ¿no? A nivel de ayuda, a nivel social, a nivel de creación de empleo, a nivel de, bueno, de todo lo que podemos hacer siendo ¿Cuántos sois en la empresa? Somos 2 socios nosotros y la empresa, que depende de los picos... Unas casi 30 personas fijas y en pico pues unas 15 personas más. Sí. Y algún que otro es una freelance. empresita, ¿eh? Sí. Sí, medio una ET. Sí. Pagar las nóminas esas al final de mes es una sí risa, que ¿eh? Eso sí que Hablando de Dolores, es la última pregunta del podcast, que supongo que habréis hecho los deberes y ya me venís formados para explicarme cuál ha sido vuestra mayor cagada profesional. Bueno, antes lo comentábamos, la verdad es que... Me venís preparados, ¿eh? Bueno, de aquella manera. Sí, yo creo que cagadas hemos hecho chorrocientas, ¿eh? Sí. O sea, esto que o sea, pero bueno, tú lo sabrás como emprendedor. Yo llevo el doble de años que vosotros, así que el doble de cagadas. O sea, el tema es que no sean tan importantes y te permitan seguir, ¿no? Pero... El tema, yo siempre digo, es intentar no cagarla 2 veces, o sea, no tropezar con la misma piedra, ¿no? Sí. Si eres capaz que también nos pasa. Que también, pero si al menos intentas evitar eso, ya es bueno. O sea, de por sí, cagarla la cagamos constantemente. Lo que comentábamos es... el tema del software que decíamos, que es algo que empezamos en 2020, el hecho de no haber empezado antes posiblemente en toda esa parte de software que nos aportó bastante valor. Y de hecho ahora, por ejemplo, a nivel de financiación estamos en una época que es bastante más difícil captar capital. Si posiblemente hubiésemos dado ese paso 4 o 5 años antes, estaríamos en otro stage. Desarrollar ese SaaS mucho antes, ¿no? Empezar a desarrollar yo antes. Creo que esa es la principal. O sea, yo creo que huir del one shot. Exacto. Teníais que haber huido del one shot antes. Exacto. O sea, yo creo que nosotros cuando empezamos, que éramos muy jóvenes, pues lo típico de estudiar el mercado, pues no lo hicimos, ¿no? Fue todo como muy de intuición. Entonces el hecho de no haber estudiado bien los mercados o como deberíamos ha hecho que desarrolláramos o nos metiéramos en la parte de software mucho más tarde de lo que deberíamos. Yo creo que eso es, ¿no?, un poco el resumen de nuestra cagada, ¿no?, a nivel de estratégico. Sí, al final cuando empiezas, bueno, te das cuenta luego, ¿no? Pero estábamos en un mercado que era un súper nicho. O sea, nuestro cliente era productoras en España que hacían cine y publicidad y que quieran contratar dron, ¿no? Entonces, si analizas el mercado a nivel monetario, igual estás hablando de un mercado de 2 o menos de 2 millones de euros en su época. ¿Qué empresario tarao se mete en un mercado de 2 millones? Nadie, ¿no? Entonces, simplemente por la ilusión de ser joven, de que nos gustaba eso y que teníamos la vocación, ¿no? La vocación y la posibilidad de entrar, bueno, y eso a partir de aquí nos permitió migrar, ¿no? Pero obviamente ahora cuando te vas a meter en un nuevo mercado, lo primero que haces es analizar el mercado, ver crece, no crece, no crece, abajo. Ostras, ahí qué dimensión tiene y si tiene sentido que me meta, ¿no? Entonces, y es lo que hemos hecho ahora en los últimos 3 años con gente muy potente que nos ha ayudado, o sea, consultores de IS, o sea, gente muy buena. Nuestro equipo Core lo tenemos mucho más involucrado de lo que teníamos antes, o sea, entonces al final escuchamos mucho y todo ha ido. De hecho, también queríamos lanzarlo de la limpieza, que hemos dicho no, se va y no, y escuchamos mucho más el equipo.
gente externa que nos ayuda y somos mucho más conscientes, yo creo, ¿no? de lo que representa lanzar algo. Bueno, no es una cagada muy terrible, ¿eh? Sí. Las hemos escuchado bastante peores. Sí, bueno, no Al sé. final es un poco de coste de oportunidad. Sí, ¿no? sí. Oye, pues muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por el ratito que habéis pasado aquí hablando sobre drones. Me parece súper interesante. Antes de iros, tenemos un regalo de nuestro Qué patrocinador, guay. de Proton Go, que son Go. unos auriculares inalámbricos Para escuchar el podcast. para escuchar el podcast, que va muy bien. Qué guay. Y pues eso, muchísimas gracias y Qué guay. seguiremos en contacto e iremos viendo cómo es el desarrollo de los drones en España y si conseguimos de alguna manera convencer a determinada gente de que tienen que levantar un poco el pie a la hora de las normativas y que nos dejen evolucionar como sociedad, como empresas y como tecnología, porque si no, es lo que decía yo, cada vez que voy a China lloro, ¿eh? Lloro. Y más que seguiremos llorando. Correcto. Pues muchísimas gracias y a todos vosotros. Hasta el próximo episodio. Chao.